Buenas tardes a todos y a todas. En el seminario de hoy voy a presentar algunos de los resultados marcados en mi proyecto de plan de tesis doctoral bajo la dirección de la doctora María Eugenia Buden y en colaboración con el doctor Marcelo Puyati. Mi tesis doctoral se enfoca principalmente en el diseño racional de materiales orgánicos emisores y a modo de introducción, voy a explicar un poco cómo funciona un dispositivo LED. Un dispositivo LED presenta distintos materiales que se arreglan en capas, como si fueran en modalidad de sándwich, entre dos electrodos. Desde el cátodo se inyectan electrones que se transportan hasta la capa de emisión y desde el ánodo se inyectan huecos que se transportan también hasta la capa de emisión, en donde se forma lo que se conoce como un par electrón-hueco, que al recombinarse y liberar energía, esta energía se libera en forma de luz, Si estos materiales, si la mayoría, principalmente el material que se utiliza en la capa de emisión, son compuestos orgánicos, estos dispositivos se conocen como OLEDs. Algunas de las ventajas que presentan los OLEDs frente a LEDs inorgánicos es que tienen más brillo y contraste, el proceso de fabricación es más sencillo, los tiempos de respuesta son menores y da la posibilidad de fabricar pantallas flexibles como el este celular. Además, en los compuestos orgánicos hay muchísimas combinaciones posibles y, la idea es no usar metales de transición, ya que los LEDs inorgánicos utilizan metales como iridio, que son caros y la mayoría de las veces muy difíciles de conseguir. En la capa de emisión, lo que se encuentra en bibliografía, los compuestos presentan heterociclos, particularmente de nitrógeno, oxígeno o azufre, y se ve bien marcada una parte donadora de electrones y otra parte aceptora. A modo de ejemplo, este justamente es un ejemplo de un material emisor que tiene como núcleo principal el bicarbazol, el cual está funcionalizado. El bicarbazol, junto con alguna estructura donadora, actúan como esa parte donadora de electrones, mientras que se le agrega generalmente otra parte aceptora de electrones. En estos dos trabajos, del 2017 y del 2018, logran sintetizar dos materiales enfocados en bicarbazol funcionalizados. En ambos se ve que la molécula es simétrica, esto significa que los sustituyentes son iguales, y logran eficiencias del 19,9% y el 17%. Cuando se busca emisión en un dispositivo, en general buscamos que esa emisión se dé por fluorescencia, debido a que es más rápida y presenta tiempos de respuesta menores que la fosforescencia, pero al formarse los estados excitados por una excitación eléctrica y por distribución estadística, se obtiene que un 25% se forma en el estado singlete excitado, mientras que un 75% en el estado triplete. Esto significa que como máximo, de esta forma se podría obtener un 25% de eficiencia cuántica interna. Sin embargo, se conoce que si la diferencia de energía entre el singlete y el triplete es lo suficientemente pequeña, todo este 75% puede pasar al singlete y desde acá decaer por fluorescencia retardada. Esta energía que se necesita se conoce que puede, ser directamente como el calor que levantaría el mismo dispositivo. Por lo tanto, nosotros como objetivos de este plan, planteamos primero llevar a cabo, mediante modelado molecular, un diseño racional de diferentes materiales emisores y evaluar distintas características como la distribución homo-numo, predecir la diferencia de energía singlete-triplete que se daría en el estado excitado, predecir la longitud de onda de emisión y el momento dipolar. Una vez elegido el material emisor, llevar a cabo su síntesis y finalmente caracterizar ese material emisor en base a técnicas espectroscópicas y termogravimétricas. Para comenzar con algunos de los resultados que fuimos obteniendo con el modelado molecular, se llevaron a cabo los cálculos utilizando DFT y TDFT para los estados excitados, y elegimos CAM-B3-LIP como funcional porque se usa bastante para estados excitados, y 631 más G asterisco como base.
llevado a cabo en el programa Gaussian 16. Se plantearon dos familias de potenciales emisores con un núcleo de dicarbazol y derivados de triazina o piridina. En este caso, la primera familia son compuestos asimétricos y en el segundo caso serían simétricos. Debido a que puede haber muchísimas combinaciones posibles, estas fueron algunas de las que planteamos, estas 14 moléculas, con distintos grupos sustituyentes en esta parte de la molécula. Y por otro lado, con respecto a la familia de los compuestos simétricos, planteamos estas 4, teniendo un total de 18 moléculas diferentes. Bueno, para poder predecir, digamos, las diferentes características, necesitamos las geometrías y los valores de energía, tanto del estado fundamental como del singlete excitado y del triplete. Pero el problema que se presenta al querer optimizar el estado excitado es que la dificultad en general es bastante alta, los sistemas son complejos porque estamos hablando de moléculas de más de 50 átomos, y esto lleva a que los costos computacionales son muy altos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es una serie de etapas en donde fuimos analizando otras propiedades y otros resultados para poder ir haciendo un descarte paulatino de esos compuestos. Bueno, para comenzar nos enfocamos en la optimización del estado fundamental, en este caso es el punto A, y llevamos a cabo un análisis de distribución homo-LUMO porque se conoce que cuanto menos se solapan los orbitales HOMO y el LUMO, mayor sería la velocidad de ese cruce entre sistemas inversos del triplete al singlete excitado. A modo de ejemplo, voy a mostrar la distribución HOMO-LUMO de la molécula 14 y de la 6, que lo que tienen de diferente es el grupo aceptor. En este caso sería un derivado de la piridina y en este caso un derivado de la triazina. Lo que vimos en todas las moléculas con derivados de piridina es que el HOMO y el LUMO se solapan bastante, más que nada como en esta parte de la molécula, mientras que con los derivados de la triazina ese solapamiento es mucho menor. Teniendo en cuenta este primer resultado, pudimos descartar, digamos, de entrada, 8 de las moléculas que planteamos inicialmente. Luego continuamos, sacando otras geometrías y otras energías y descartamos otros compuestos para llegar finalmente a estas 7 moléculas a las cuales, de las cuales sí buscamos la geometría del estado excitado optimizado. Una vez que tenemos las geometrías y las energías del S1, estos son los 3 parámetros que buscamos, que analizamos para comparar la diferencia de energía entre el singlete y el triplete, la longitud de onda de emisión y el momento dipolar. Bueno, con respecto a la diferencia de energía entre el singlete y el triplete, por todo lo publicado también en bibliografía con respecto a estos materiales TAD, se busca que sea menor a 500 milielectronvolts para que la eficiencia del dispositivo sea mayor al darse un cruce entre sistemas más eficientes. Con respecto a la longitud de onda de emisión, buscamos que esté lo más cercano al azul posible. Y por último, con respecto al momento dipolar, lo que buscamos es que en los estados excitados se dé una transferencia de carga intramolecular. Y esto se da cuando el momento dipolar es alto. Con respecto a estos valores y comparando estas 7 moléculas de las dos familias, vimos que los mejores candidatos serían del 2 al 5, los cuales presentan en esta parte aceptora todos derivados de triazina y lo que cambia son los sustituyentes del otro lado de la molécula. Una vez que llegamos a estos compuestos, queremos llevar a cabo la síntesis del material y para esto empezamos a pensar algunas estrategias sintéticas, ya que estas moléculas son bastante complejas de sintetizar. Para esto, pensando cuáles serían los mejores enlaces para formar, decidimos separar la molécula como en 3 bloques, de los cuales esta parte de la molécula se puede conseguir comercial como derivados de iodobenceno. Por otro lado, tenemos el bicarbazol y finalmente tendríamos la parte aceptora, derivado de la triazina.
Bueno, con respecto a la síntesis de bicarbazol, todo lo que se encuentra en general en bibliografía presenta condiciones de reacción que llevan metales, temperaturas altas, solventes tóxicos y en general siempre se llegan a bicarbazoles simétricos, lo que significa que tanto en una de las mitades de carbazol como en la otra presentan los mismos sustituyentes. Por lo tanto, nosotros planteamos una metodología a partir de diarilaminas con reacciones intramoleculares en un doble cierre de anillo. Fue publicado recientemente. Y llegamos a una metodología en condiciones de luz visible, temperatura ambiente, libre de metales de transición, y particularmente pudimos sintetizar el producto 2I, el cual es un bicarbazol asimétrico que presenta un grupo metilo y un hidrógeno en cada una de las mitades. De esta forma pudimos sintetizar 8 bicarbazoles diferentes, de los cuales 7 son compuestos nuevos. Bueno, finalmente, algo en lo que estamos trabajando ahora, en colaboración con el doctor Gustavo Pino, es en la caracterización de algunos de estos bicarbazoles sintetizados. Comenzamos con los productos 2A, 2D y 2H para ver cómo afecta la presencia de este nitrógeno o de otros grupos. Y hasta ahora llevamos a cabo espectroscopía UV visible y de fluorescencia estática, en donde vimos que las longitudes de onda de absorción máximas van más o menos desde los 303 hasta los 310 nanómetros, y la emisión va desde 409 o 405 hasta 430, lo cual vemos que está más cercano al violeta que al azul, y por eso creemos que es importante después funcionalizar esos nitrógenos para poder hacer que esa longitud de onda de emisión se corra hacia longitudes de onda más cercanas al azul. Además, vamos a llevar a cabo cálculos de rendimiento cuántico, tiempos de vida, y también llevamos a cabo análisis de TGA para ver que estos bicarbazoles sean estables a temperaturas altas. Bueno, finalmente, como conclusiones con respecto a los objetivos que nos planteamos, pudimos llevar a cabo el modelado molecular de más de, bueno, acá muestro 18 moléculas, pero de bastantes más, para poder elegir los mejores candidatos para el material emisor. Comenzamos a trabajar en la síntesis, planteando diferentes estrategias sintéticas por bloques. Y finalmente también estamos trabajando en la caracterización por técnicas espectroscópicas. Como proyecciones, continuar con la síntesis del material emisor en base a bicarbazol. En este caso, actualmente estamos trabajando en la síntesis de este material emisor, que forma parte también del plan de trabajo del practicanato profesional de Laureano, Marina Oliva. Y hasta ahora lo que tenemos, o lo que pudimos hacer, es que a partir de bicarbazol y con iodo tolueno, pudimos sintetizar tanto este compuesto monosustituido y también el disustituido. A partir de este compuesto monosustituido, ahora nos queda, digamos, la segunda etapa de síntesis, que es poder unirlo, hacerlo reaccionar con este derivado de la triazina, con 2 grupos fenilos, que también ya está sintetizado, para luego llegar a este material. Además, realizar la caracterización fotofísica tanto de este material como de este material, para poder también hacer una comparación entre lo que vamos obteniendo en la absorción, en la emisión, en los rendimientos cuánticos, para ver cómo afecta la presencia del grupo aceptor con respecto a este sustituyente. Además, este compuesto, si bien ya está patentado, está patentada también la fabricación del dispositivo con este material emisor. Eso justamente nos sirve como base para poder luego, en un futuro, poder llegar a la fabricación de un dispositivo, por ejemplo, con este material emisor o con los que vayamos sintetizando. Bueno, muchas gracias.